Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Roque, soy ginecóloga y mastóloga del Hospital Privado Universitario de Córdoba, del Hospital Ferreira y del Instituto Ulton. Hoy voy a hablarles de patología mamaria en el sexo masculino, que es una clase comprendida en el módulo 5 del curso bianual de patología mamaria, donde nos vamos a ocupar del carcinoma en situaciones especiales. Antes de comenzar, quiero agradecer a la comisión directiva del curso por haberme convocado para darles esta clase. Vamos a dar inicio. La patología mamaria masculina es un grupo de patologías que son poco frecuentes y no muy conocidas, dentro de las cuales el cáncer de mama y la ginecomastia son las dos entidades de mayor frecuencia. Hay otras patologías presentes que en su mayoría tienen origen en la piel y el tejido celular subcutáneo, como por ejemplo el lipoma, el quiste de inclusión epidérmico, el absceso y necrosis grasa, entre otros, pero que no nos vamos a abocar en esta clase en particular de esto. Vamos a empezar hablando de la ginecomastia. Decimos que es el aumento patológico del volumen de la mama masculina a expensas del tejido glandular, o sea, el desarrollo del tejido ductal y del estroma de esta glándula. Dentro de la bibliografía que usé para confeccionar esta clase, encontré estas guías clínicas, estas guías prácticas clínicas de manejo y evaluación de la ginecomastia, publicadas en el año 2019 por la Sociedad Europea de Andrología, que me parecieron muy útiles y que grafican un poco el manejo que tenemos en la práctica clínica de esta patología. Es muy importante distinguir a la ginecomastia patológica de la ginecomastia fisiológica y de la pseudoginecomastia. La ginecomastia fisiológica es la que ocurre en etapas de cambios hormonales en el varón, que se da principalmente en 3 momentos de la vida. En el recién nacido, por influencia de los estrógenos maternos que han atravesado la placenta, entre un 60 y un 90% de los recién nacidos pueden presentar ginecomastia, que va a involucionar espontáneamente en las semanas siguientes al nacimiento. Incluso pueden presentar secreción de algo similar a lo que es la leche materna y que se le llama popularmente leche de brujas. Luego, en la segunda etapa de la vida en la que puede presentarse es en la pubertad, alrededor de los 10 y 14 años, con un pico a los 13 años de presentación, que se da aproximadamente entre un 50 y un 70% de los pacientes, y que también presenta una involución espontánea desde el momento que hace el pico máximo, entre 12 y 24 meses después. Y finalmente, una tercera etapa, que es en la tercera edad, en adultos mayores, entre 60 y 80 años, que en esta etapa sí puede ser que no sea reversible. Bien, la pseudoginecomastia, que dijimos que era otra entidad con la que hay que hacer diagnóstico diferencial, en realidad se trata de una lipomastia, donde el incremento del volumen mamario es a expensas de tejido adiposo, sin desarrollo del tejido glandular. La mayoría de las veces es bilateral, la mayoría de las veces son pacientes con índice de masa corporal aumentado, y que el manejo es a través de la disminución del peso corporal y también puede aplicarse la liposucción. La etiología de la ginecomastia, en la mayoría de los casos, es idiopática, o sea, no hay una causa identificable, pero en menor porcentaje puede estar asociado a otras patologías o a fármacos. Ahora vamos a ver con detalle cada una de estas asociaciones. Las afecciones vinculadas más frecuentemente con la ginecomastia son la obesidad, la cirrosis, la insuficiencia renal, el hipogonadismo. Dentro de este grupo incluimos el síndrome de Klinefelter, entre otros, la disfunción tiroidea y la disfunción suprarrenal. Y con respecto al uso de fármacos y sustancias, tenemos en primer lugar el grupo de los antiandrógenos, como la espironolactona, la ciproterona, la flutamida, el finasteride. Finasteride es sobre todo muy importante, que en la actualidad se usa para el tratamiento de la calvicie y que puede ser un efecto adverso frecuente. El uso de drogas
En el ámbito cardiovascular, como la megavarona y la digitoxina, son el segundo grupo. El tercer grupo son la quimioterapia, algunos quimioterápicos como vinblastina, vincristina, cisplatino, entre otros. El cuarto grupo son las hormonas, los estrógenos, el clomifeno, gonadotrofinas y anabólicos esteroides. También muy importante, porque uno tiene que tenerlo presente al momento del interrogatorio y preguntar si ha tomado suplementos para musculación o en pacientes que hacen fisicoculturismo. Y dentro del grupo de otros tenemos a drogas de uso muy común, muy habitual, como son los inhibidores de la bomba de protones y la metoclopramida o el ketoconazol, y también drogas de uso de recreación, como la marihuana o la heroína. Tradicionalmente se clasifica en 3 grados la ginecomastia. A su vez, el grado 2 puede tener un subtipo A y un subtipo B, pero también pueden encontrar que se la clasifica en 4 grados. Puede ser indistinto, pero en realidad significan para nosotros lo mismo. En primer lugar, el grado 1, hay un agrandamiento del volumen mamario leve sin exceso de la piel. Para el grado 2, este agrandamiento ya es moderado y en el subtipo A no hay exceso de piel, pero el subtipo B sí hay exceso de piel. En el grado 3, además del agrandamiento marcado de la glándula, el exceso de la piel, hay una ptosis glandular, lo cual lo hace diferente en su manejo. ¿Cómo debemos hacer la evaluación clínica inicial del paciente con ginecomastia? En primer lugar, el interrogatorio, no debemos olvidar preguntar si hace cuánto viene con este trastorno, o sea, qué duración tiene este síntoma, si es sensible o no, o sea, si es doloroso o no ese aumento de volumen, si es uni o bilateral, si hay historia de criptorquidia o hipogonadismo o falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, si hay infertilidad en este paciente. Hay que preguntar también síntomas de déficit de testosterona o de enfermedad tiroidea como hipertiroidismo o cualquier otra enfermedad sistémica que nos pueda guiar para pensar en las causas. Hay que preguntar la medicación habitual, actual y también del último tiempo, de estos últimos años, y no dejar de preguntar el uso o abuso de sustancias, principalmente marihuana, alcohol y anabólicos esteroides. Luego del interrogatorio pasamos al examen físico. En el examen físico debemos observar y constatar el volumen mamario, si es un volumen leve, moderado o marcado, si hay algo de ptosis, si hay exceso de la piel, si es uni o bilateral. Hay que ver bien la contextura física de este paciente, el peso, la talla, el índice de masa corporal, tratar de revisar la tiroides y palpar para ver si hay presencia de nódulos o de bocio, hacer un examen general completo para tratar de recabar signos de enfermedad sistémica, y el examen genital, donde debemos ver el tamaño testicular y descartar la presencia de tumores testiculares. Este examen genital, si no nos animamos a proceder nosotros como mastólogos o como ginecólogas, sobre todo es difícil esto en la consulta, un paciente masculino con una médica mujer, por ahí no sucede, me sucede a mí en el ejercicio, en caso de que no sea factible o que veamos que genera mucho pudor el paciente, lo derivamos a un urólogo para que haga esa revisión, esa parte de la revisión el urólogo. Y también podemos tener en cuenta pedir ecografía testicular para que nos mida el volumen y nos diga si hay presencia o no de tumores, y con eso subsanamos lo que es el examen genital. Con respecto al laboratorio, es muy variada la oferta que tenemos de laboratorio para solicitar, pero en general nos solemos centrar en pedir hormonas sexuales como LH, FSH, testosterona, estradiol y DEA, la función tiroidea, la prolactina. Rara vez pedimos gonadotrofinas beta-HCG, y bueno, considerar pedir la función renal y la función hepática si hay algo que nos guíe para pensar en enfermedad sistémica de estos dos ámbitos. Y para casos muy seleccionados, considerar pedir el cariotipo, por ejemplo, si sospechamos síndrome de Klinefelter.
¿Cómo sigue la evaluación de estos pacientes? Luego de haberle hecho el interrogatorio y el examen físico, pasamos a solicitarles los estudios por imágenes, de diagnóstico por imágenes. Y les solicitamos la mamografía y la ecografía mamaria como par diagnóstico. ¿Qué podemos observar en la mamografía? En la mamografía generalmente se ve una densidad centrada en el área retropezón, que a veces tiene forma nodular, otras veces tiene forma de abanico o de flama, y que se extiende hacia cuadrantes superiores externos. En la ecografía mamaria se ve un área hipoecoica con proyecciones ramificadas. Puede estar presente la hipervascularización al Doppler, secundaria a la proliferación del estroma. Se dice que clásicamente hay 3 patrones mamográficos de ginecomastia que se pueden correlacionar con las fases histológicas de la ginecomastia. En primer lugar, la fase florida o la fase inicial de enfermedad, que encontramos un patrón nodular, donde está bien delimitado en la zona retroareolar y bien circunscrito el desarrollo glandular. En una segunda etapa, que es una fase ya más inactiva, donde ya no hay tanto crecimiento de la glándula, y se presenta de manera dendrítica, un patrón dendrítico con interdigitaciones de esta glándula en el magma de tejido adiposo. Y finalmente un patrón difuso que se da principalmente en pacientes que reciben tratamiento con estrógenos exógenos o con antiandrógenos, por ejemplo en el caso de cáncer de próstata. El manejo de la ginecomastia puede hacerse a través de un tratamiento farmacológico o a través del tratamiento quirúrgico. El tratamiento ginecológico es importantísimo destacar que no es efectivo para casos de larga duración. Se utilizaron medicamentos como clomifeno, danazol y tamoxifeno para pacientes en estadios iniciales y las tasas de éxito fueron variables, pero sí puede utilizarse. Hay que considerar que estos fármacos tienen efectos adversos muy importantes, que la mayoría de los pacientes discontinúan el tratamiento por esta causa, entre ellos la disfunción sexual como el más relevante. Y el tratamiento quirúrgico, que se deja reservado para los casos donde la ginecomastia tiene un periodo de estabilidad, un periodo de duración mayor a 12 meses y ya el tratamiento farmacológico no va a ser efectivo, entonces optamos por este manejo quirúrgico. Para grados 1 y 2A, donde no hay exceso de piel, la liposucción y la excisión quirúrgica pueden ser la opción más recomendable, pero para grados 2B y 3 está indicada la excisión quirúrgica abierta con una posible resección de piel. Una alternativa que frecuentemente se utiliza es la técnica de round block, donde sacamos una pequeña circunferencia de piel alrededor de areola y pezón para reducir el volumen mamario y el volumen de piel, y al mismo tiempo también se puede achicar la circunferencia areolar, o sea, hacer de menor tamaño la areola. Para graficar un poquito esto, les muestro un caso que vimos en el Hospital Ferreira, un paciente de 18 años con ginecomastia bilateral. No tenía ningún antecedente de enfermedad sistémica, no tenía medicación habitual ni uso o abuso de sustancias. Un paciente que en general lo que lo traía más a la consulta era el complejo que le causaba, por ejemplo, ir a la pileta, ir a natación y mostrar este fenotipo corporal. Se decidió entonces, luego de toda la investigación endocrinológica y de la derivación al urólogo, hacer su tratamiento quirúrgico haciendo una incisión infraareolar, o sea, por el reborde periareolar en la parte inferior, y resecar el tejido glandular. Fíjense que él ha quedado con algo de volumen, pero que corresponde al tejido adiposo nada más. ¿Qué encontramos cuando nosotros hacemos la cirugía y enviamos las piezas quirúrgicas para estudio anatomopatológico? La mayoría de las veces lo que encontramos, las características típicas que se encuentran, es la proliferación del estroma y de los conductos, y estroma aislado para los casos agudos, o sea, los casos que están en desarrollo,
y estroma denso, pero con pocos conductillos en los casos crónicos, ¿sí? Bien. Muy bien, pasamos ahora a la otra entidad patológica que nos compete en esta clase, que es el cáncer de mama en el hombre. Sabemos que es una enfermedad rara y poco estudiada, que hay un escaso número de estudios prospectivos y que los datos publicados en su mayoría provienen de pequeñas cortes de pacientes de diferentes instituciones. Generalmente las recomendaciones de manejo del cáncer de mama en el hombre son extrapoladas de ensayos clínicos realizados en mujeres y a pesar de que hay diferencias biológicas y clínicas en ambos sexos, la terapéutica termina siendo similar. Entonces, esto hace que exista una necesidad insatisfecha en la investigación de esta enfermedad para ayudarnos a mejorar la comprensión de la biología tumoral y para optimizar el manejo clínico de estos cuadros en el hombre. Así como el ginecomastia también encontré un artículo que me sirvió de guía, en este caso yo para confeccionar esta clase usé este artículo que es sobre los hallazgos del International Male Breast Cancer Program, que fue un programa de cáncer de mama en el hombre organizado por ESMO en el año 2017. Van a ver que este estudio tiene como principales autores a Giordano y a Cardoso, que son dos mujeres dedicadas al estudio de cáncer de mama en el hombre, Cardoso de Portugal y Giordano de Estados Unidos. Las dos son referentes internacionales de cáncer de mama en el hombre, digamos, del estudio del cáncer de mama en el hombre. También usé como guía la guía del ASCO, las recomendaciones de ASCO y las guías del NCCN. Este programa internacional de cáncer de mama masculino tiene tres partes. Una primera parte que es un estudio retrospectivo, descriptivo, de casos tratados en distintos centros participantes, donde fueron seguidos por más de 20 años y se incluyeron 1.483 pacientes. Una segunda parte donde ya hay un registro prospectivo de casos que fueron seguidos por 30 meses y una tercera parte donde hay estudios clínicos prospectivos que están en desarrollo. Si hablamos de la epidemiología del cáncer de mama en el hombre, decimos que corresponde al 1% de todos los tumores mamarios malignos para ambos sexos y que solamente representa el 1% de los cánceres en el hombre. O sea, fíjense que es muy baja su frecuencia. La edad promedio de apariciones a los 67 años, lo cual sería unos 10 años más que en la mujer, y que es más frecuente en el continente africano. Esto se debe a la presencia de las parasitosis, de algún tipo especial de parasitosis, que produce daños en los testículos y como consecuencia hipogonadismo y aumento del estrógeno. La incidencia anual estaría en aumento, aproximadamente un 26% en los últimos 25 años. Fíjense, en Estados Unidos, durante el 2019 se registraron 2.670 casos y 500 muertes por esta causa. Esto lo puse porque es muy importante diferenciar la importancia del cáncer de mama en el sexo masculino y femenino. El riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida para una mujer es de 1 en 8 y para un hombre es de 1 en 1000. O sea que realmente eso ejemplifica la baja frecuencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? Hay factores demográficos, como la edad, como habíamos visto, pacientes mayores de 55 o 60 años, la raza negra y el origen judío. Factores hormonales, que principalmente lo que van a desencadenar es un aumento en el estrógeno y una disminución de los andrógenos. Entre estas entidades encontramos enfermedades hepáticas, orquitis, criptorquidia, trauma testicular, pero también algunos factores de la vida actual como la obesidad y el sedentarismo. Dentro de los factores genéticos asociados tenemos los genes BRCA1 y BRCA2, el síndrome de Klinefelter, el CHEK2 y el PALB2, la historia familiar de cáncer de mama y factores ambientales donde principalmente está la exposición a radiación. Una de las radiaciones más
comúnmente asociadas al cáncer de mama, tanto en el hombre como en la mujer, es la radiación en caso de linfoma en la infancia, que se hace a nivel torácico y que deja como consecuencia este mayor riesgo de cáncer de mama en un futuro, en la adultez. La ginecomastia, que ya la desarrollamos anteriormente, no hay una relación clara entre la ginecomastia y el cáncer de mama masculino. Solamente se ha detectado mayor incidencia de cáncer de mama en presencia de síndrome de Klinefelter. O sea, el resto de los pacientes con ginecomastia sin síndrome de Klinefelter no tienen mayor riesgo para cáncer de mama. En sí, lo que tienen en común estas dos entidades es el hiperestrogenismo, ¿sí? ¿Cuáles son los genes involucrados en esta patología, en el cáncer de mama masculino? Tenemos el BRCA2, el síndrome de Klinefelter con su cariotipo XXY, o sea, un cromosoma X extra, el CHEK2, el PTEN y el PALB12. El PTEN con su asociación al síndrome de Cowden. En el 4 al 40% de los cánceres de mama en el hombre se encuentra una mutación hereditaria. O sea que es muy variable esa relación. Si hablamos de la mutación BRCA, tenemos que decir que el riesgo de cáncer de mama acumulado a lo largo de la vida de un paciente con mutación es del 6% a los 70 años y que eso corresponde a un riesgo 100 veces mayor que la población masculina general sin mutaciones. Y que la mayoría de los casos está relacionado al BRCA2, ¿sí? El BRCA1 es un poco más frecuente para los casos de cáncer de mama masculino y raza judío-askenazí. ¿Qué dice ASCO con respecto al manejo de las mutaciones BRCA? Dice que estos pacientes que pacientes con cáncer de mama deben ser remitidos a la consulta con un oncogenetista para el estudio de mutaciones genéticas. Y es poco claro el seguimiento de estos pacientes, o sea, si tienen sospecha de mutaciones, si debería indicársele realizar, por ejemplo, un examen periódico o mamografía, no está muy claro esta instancia. El síndrome de Klinefelter sabemos que es un trastorno hereditario donde hay un cromosoma X extra, es de baja frecuencia, de 1 en 1000, y hay claramente una asociación con el aumento de estrógenos y eso es lo que condiciona el riesgo de cáncer de mama en estos pacientes. La edad de presentación es alrededor de los 58 años y aumenta el riesgo relativo de cáncer de mama 50 veces. ¿Cuáles son las características fenotípicas de este síndrome? La talla alta, la falta de caracteres sexuales secundarios o caracteres sexuales secundarios incompletos, el hipogonadismo, la infertilidad, la fragilidad ósea y dentro de esto obviamente la ginecomastia. La presentación clínica habitual del cáncer de mama en el hombre, o sea, los motivos por los cuales los pacientes nos vienen a consultar o nos vienen derivados con sospecha de cáncer de mama, son fundamentalmente estos: el nódulo palpable, la retracción de la piel o la ulceración de la piel o el complejo areola-pezón, el derrame hemático por pezón y la adenopatía axilar. En líneas generales, los hombres se presentan con tumores mucho más grandes y con presencia de adenopatías axilares porque acuden más tarde a la consulta que las mujeres. Y esto se debe principalmente a que no tienen presente que el cáncer de mama puede ser una entidad patológica para el hombre, ¿sí? Cuando tenemos un paciente entonces con sospecha de cáncer de mama, lo que debemos hacer es solicitarle el par diagnóstico de mamografía y ecografía mamaria como medidas estándar, digamos, como estudios complementarios estándar. Se deja reservada la indicación de resonancia mamaria cuando queremos, por ejemplo, establecer si hay compromiso de la pared torácica, la extensión de este tumor en casos muy avanzados. ¿Qué vamos a observar en la mamografía? En la mamografía vamos a ver un nódulo lobulado o espiculado, bastante irregular, en el área retroareolar y que puede retraer o engrosar la piel.
En la ecografía mamaria vamos a ver un nódulo hipoecoico, también de márgenes irregulares, con un cono de sombra posterior y generalmente con actividad vascular al examen Doppler color. Debemos hacer diagnóstico diferencial con las siguientes entidades: con la ginecomastia, tanto la ginecomastia nodular como la ginecomastia dendrítica, con el absceso subareolar y con otros como por ejemplo el quiste sebáceo. ¿Qué encontramos cuando clasificamos histológicamente al cáncer de mama en el hombre? Y encontramos que en su mayoría corresponde a un carcinoma ductal invasor, en un pequeño porcentaje un carcinoma ductal in situ y en algo realmente minúsculo, despreciable, un carcinoma lobulillar invasor. ¿Por qué se da de esta forma? Porque el carcinoma, porque los ductos es la estructura más habitual de la glándula mamaria masculina y es muy raro que se desarrollen lobulillos en la glándula mamaria masculina. En su mayoría corresponden a un grado histológico 2, fíjense, entre un 54 y un 58% de los casos. Cuando hacemos el estudio de la inmunohistoquímica de estos tumores, decimos que la mayoría expresan receptores hormonales y que en un gran porcentaje corresponden a luminales B, un 49% de los casos. En menor número a un luminal A y luego a un HER2 solo 9%, generalmente se da en pacientes jóvenes, y a un triple negativo nada más que en un 1 o un 3% de las veces, y que estos tumores triple negativos son más frecuentes en la raza negra. Estas disparidades en la biología tumoral del cáncer de mama entre mujeres y hombres ponen en evidencia la existencia de diferencias clínicas importantes, significativas. En el ensayo que habíamos analizado, también encontramos números similares a lo que veíamos en la bibliografía. O sea, un 48% de los casos luminal B, HER2 negativo, y un 41% de luminales A. En menor porcentaje, HER2 y triple negativos. La estadificación de estos pacientes, la mayoría de las veces, por las características anatómicas que tienen, porque son tumores de pequeño tamaño, pero en una glándula también de pequeño volumen o pequeño tamaño, entonces hace que tempranamente infiltren la piel, ulceren e invadan estructuras vecinas. Entonces, en su gran mayoría, más del 40% de las veces, corresponden a estadios 3 y 4, y eso habla de un peor pronóstico. Y fíjense, solamente una cifra menor al 18% son estadios menores con un T1 o N0. Con respecto al pronóstico del cáncer de mama en el hombre, decimos que los hombres tienen menor sobrevida, menor porcentaje de sobrevida global que las mujeres afectadas con cáncer de mama. Esto se debe a que son descubiertos en estadios más avanzados y que hay menor expectativa de vida en el sexo masculino. Si nosotros hacemos un análisis del estadio teniendo en cuenta el tamaño tumoral, el estado ganglionar, a los 5 años hablamos de una sobrevida del 75 al 100% en estadios 1, pero fíjense solamente del 30 al 60% en estadios 3. Ahora, si esta sobrevida la analizamos a 10 años, para pacientes sin metástasis ganglionares es muy alta, es del 84%, pero para pacientes con más de 4 ganglios afectados o comprometidos se reduce a un 14%. Entonces, cuando comparamos a una misma edad y a un mismo estadio el cáncer de mama en ambos sexos, no encontramos diferencias. O sea, la verdad es que es similar la enfermedad en el hombre y en la mujer si hacemos la comparación en relación a la edad y al estadio. ¿Cuáles son los factores que se asocian a peor pronóstico en el hombre? La raza negra, los estadios tumorales avanzados, la edad avanzada por la presencia de las comorbilidades y la menor tolerancia a los tratamientos y los tumores triple negativos. Se dice que en general las tasas de supervivencia del cáncer de mama han ido mejorando con los años, pero esa mejoría fue un poco menor en los hombres que en las mujeres. En el ensayo del International Male Breast Cancer Program se vio que la sobrevida global
era bastante alta, de 10.4 años para pacientes N0, N0, pero disminuía si había N positivo a 8.4% y M, o sea, con presencia de metástasis, disminuía muchísimo, caía a un 2.6%, 2.6 años de sobrevida media. Sí se asoció, al igual que en la mujer, una mayor sobrevida global cuando los pacientes tenían receptores altos de estrógeno y progesterona en estos tumores. Ya para hablar de tratamiento, lo vamos a dividir en tratamiento locorregional y tratamiento sistémico. El tratamiento locorregional, en primer lugar, vamos a hablar de la cirugía y decimos que la mastectomía es el tratamiento estándar, la cirugía estándar para este tipo de casos, porque la mayoría de las veces son tumores localmente avanzados. Se puede considerar la cirugía conservadora complementándola con radioterapia para algunos casos seleccionados donde los tumores son muy pequeños y diagnosticados a tiempo. Y con respecto al manejo axilar, no hay diferencias en relación al tratamiento de cáncer de mama en la mujer, porque decimos que si la axila es clínicamente negativa se puede hacer gangliocentinela, y cuando la axila es clínicamente positiva o tiene un gangliocentinela con macrometástasis debe hacerse linfadenectomía. En el ensayo, fíjense que sí, en su gran mayoría los pacientes fueron a mastectomía, solo un pequeño porcentaje fueron a cirugía conservadora, y que en el manejo axilar la mayoría tuvo gangliocentinela y un pequeño porcentaje linfadenectomía. La otra parte del tratamiento locorregional es la radioterapia. ¿Cuándo está indicada la radioterapia en pacientes que van a mastectomía? Está indicada en pacientes con tumores T3 y T4 o cuando el compromiso ganglionar es de 4 o más ganglios. Esos pacientes deben ir a radioterapia. Y en los casos de cirugía conservadora está indicado siempre como tratamiento conservador. Uno sabe que la inclusión de la radioterapia debe ser obligatoria para considerarlo un tratamiento completo y seguro y que tenga la misma eficacia que la mastectomía. Se deben irradiar los campos mamarios, los territorios ganglionares e incluir la cadena mamaria interna porque al ser tumores centrales puede haber derivación de estas células a cadena mamaria interna. En el ensayo descubrimos algo importante, que los pacientes que tuvieron mastectomía, solo pacientes N0, solo el 31% fueron a radioterapia. En pacientes con ganglios comprometidos, el 68% fueron a radioterapia, cuando deberían haber ido el 100%. Y en casos de cirugía conservadora, solamente el 45% de los pacientes que fue sometido a cirugía conservadora hizo el tratamiento radiante. Entonces, ahí vemos que hay pacientes subtratados, o sea, que realmente deberían haber recibido mucho más radioterapia de los que recibieron. ¿Qué dice la NCCN? Las guías de la NCCN dice que la radioterapia a menudo es subutilizada en hombres con cáncer de mama, tal cual como lo vimos en el ensayo, que la mitad de los pacientes que son tratados con cirugía conservadora no reciben radioterapia y hace énfasis en recomendar la radioterapia postmastectomía cuando hay metástasis ganglionares axilares presentes. Vamos ahora al capítulo de tratamiento sistémico. En tratamiento sistémico sabemos que no hay estudios randomizados de quimioterapia en cáncer de mama que incluyan hombres. Hay que considerar dos cosas muy importantes, y es que al momento del diagnóstico el hombre tiene una edad más avanzada que la mujer, más presencia de comorbilidades, menor expectativa de vida y por ende menor tolerancia a la quimioterapia. Y hay que considerar que como la mayoría de los tumores en el hombre tienen receptores hormonales positivos, la hormonoterapia es un componente fundamental del manejo sistémico. Por eso decimos que la hormonoterapia es de elección en pacientes con receptores hormonales positivos, y eso lo tenemos en cuenta, usamos el tamoxifeno entre 5 y 10 años como recomendación general, y que la quimioterapia se deja reservada para pacientes con ganglios positivos o tumores sin receptores hormonales. Van a ver que los esquemas que se utilizan son similares a los esquemas en las mujeres, o sea, el CMF y el FAT.
y que se reserva la indicación de trastuzumab para pacientes con sobreexpresión del HER2, igual que en la mujer. En el ensayo, el 76,8% fueron a tratamiento con hormonoterapia, en su mayoría con tamoxifeno, y 29% recibieron quimioterapia con esquemas basados en antraciclinas y taxanos. Una aclaración importante que hace ASCO en sus guías es que los hombres los hombres con receptores, con tumores con receptores hormonales positivos, son candidatos para recibir hormonoterapia. Pero hay que tener en cuenta los efectos adversos del tamoxifeno y de estas terapias, que son principalmente los hot flashes o sofocos, las trombosis venosas, cataratas, la disfunción sexual como el evento adverso más importante y por el cual el paciente puede dejar un tratamiento, o sea, es algo muy, muy importante, muy a destacar, la inestabilidad emocional y los calambres. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y saber que el paciente va a quejarse por esto y qué podemos ofrecerle para disminuir estos eventos adversos. Los inhibidores de aromatasa tienen una eficacia poco clara en el hombre y podría ser un poco menor su efectividad. Y en casos de contraindicaciones de tamoxifeno se podría considerar usar un inhibidor de aromatasa, o sea, un análogo de GnRH. Pero bueno, no es lo más habitual es el tamoxifeno. Si hablamos de terapia neoadyuvante, de quimioterapia neoadyuvante, decimos que puede ser una alternativa para T3N0, para estadios 3 o estadios con afección ganglionar, para el carcinoma inflamatorio o para todos estos tumores con receptores hormonales o para pacientes con estadios tempranos, triple negativos o HER2, ¿sí? Lo que se sabe, lo que se pudo ver con respecto a la quimioterapia neoadyuvante es que se asocia a altas tasas de respuesta clínica y a un mejor resultado cosmético final, pero que no ha tenido cambios en la sobrevida global. Similar a lo que es en el cáncer de mama en la mujer. Y con respecto a la enfermedad metastásica, las guías de ASCO fundamentan el uso de tamoxifeno, inhibidores de aromatasa y fulvestrant, principalmente en pacientes sin crisis visceral o sin enfermedad rápidamente progresiva. Por último, vamos a hablar del seguimiento de estos pacientes y se sabe poco sobre el seguimiento, no hay una indicación clara de continuar con mamografía periódicamente. Solamente la indicación la hacen y la aclaración la hacen de solicitar periódicamente la densitometría, hacerlo cada 2 años, en pacientes que están en tratamiento con inhibidores de aromatasa. Pero el seguimiento con estudios mamarios, mamografía, resonancia, no tiene mucha evidencia, no tiene mucha fuerza esa recomendación, ¿sí? Finalmente, traigo para ustedes estas consideraciones sobre el cáncer de mama a modo de resumen y de cierre. Decimos que el cáncer de mama tiene una frecuencia mucho menor que en la mujer y su edad de aparición es mucho más tardía. La historia familiar, la mutación de BRCA2 y el síndrome de Klinefelter son patologías fuertemente asociadas al cáncer de mama masculino. El tratamiento quirúrgico de elección es la mastectomía, pero considerar que la cirugía conservadora y la radioterapia pueden ser modos de manejo para casos seleccionados. La evaluación de enfoques menos agresivos, la presencia o la utilización de técnicas oncoplásticas, las mastectomías preservadoras de piel, areola y pezón, son enfoques que necesitamos desarrollar en un futuro, porque con los repasos que hicimos de la bibliografía del cáncer de mama masculino no encontramos ningún reporte de la utilización de estas técnicas. El tratamiento adyuvante de elección es el tamoxifeno y si comparamos pronóstico a una misma edad y a un mismo estadio,
No hay diferencias entre ambos sexos, eso es muy importante. Por último, contarles que los resultados obtenidos en el ensayo International Male Breast Cancer Program son preocupantes porque ponen en evidencia la necesidad de incluir pacientes masculinos en los ensayos clínicos y de este modo poder obtener información necesaria para guiar las decisiones terapéuticas en esta población tan especial. Muchas gracias por su atención, espero que esta clase haya sido de utilidad y les dejo mi mail para cualquier duda o interrogante que les surja. Hasta luego y que tengan buen día.